Esta noche la tenemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Búsquela con paciencia, ¿no? Esperamos un poquito. Que el Señor nos siga bendiciendo, para que cada día, ¿no es cierto?, podamos estar buscando la presencia de Él. Que el Señor nos bendiga. Amén. Si le han encontrado, le vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Un problemita, no sé si está bien. Amén. El Señor nos bendiga. Hay de repente problemitas con el internet, ¿no es cierto? Pero creo que no sé si alcanzarían a escuchar todo el mensaje, la lectura. Así que si me levantan un dedito para arriba, hermano Contreras, si se escuchó todo, amén. Ya. Que el Señor nos bendiga. Entonces oramos por esta palabra. Que el Señor, le damos gracias, mi Señor, por poder reunirnos hoy día, Señor Jesús, para poder, Señor, alabar, para poder bendecir su nombre. Le pedimos, Señor, que su palabra ya está leída, su palabra, Señor, ya está puesta en la mesa, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que usted ponga palabra en mis labios, Señor Jesús. Unja mis labios usted, Señor Jesús. Tome mi vida usted, Señor, para poder hablar lo que usted quiere a su iglesia, Padre Santo. No lo que yo quiera, Señor, sino lo que usted quiere entregar a su pueblo, Padre Santo. Le pedimos, Señor Jesús, bendición, Señor Jesús, para cada hermano, cada hermana que hoy día está conectado, Señor Jesús, en este medio, Padre mío, para que podamos escuchar su palabra, para que podamos, Señor Jesús, poner por obra también su palabra. Señor, le pedimos bendición para esta palabra, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Le invito a que glorifiquemos a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. A lo mejor una palabra conocida, ya la hemos escuchado en otras ocasiones, ¿no es cierto? Pero la palabra, ¿no es cierto?, no pasa de moda. La palabra del Señor permanece. Nosotros pasamos, los hombres pasan, ¿no es cierto? Pero no, la palabra del Señor no pasa. Que el Señor nos bendiga. Y dice el versículo 1, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta
para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Que el Señor nos bendiga. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, ya esta palabra, la hemos escuchado, sabemos que este hombre, podemos decir, ¿no es cierto?, que no quería a los hijos de Dios, no quería a Jesús, a lo mejor lo odiaba, no sé, en la forma que yo veo, en la forma de perseguir, ¿no es cierto?, a la iglesia. Podemos ver, ¿no es cierto?, que era un hombre que no tenía temor, no tenía nada, ¿no es cierto? No, sus ojos a lo mejor estaban velados, como dice la palabra del Señor. A lo mejor él no veía. Que el Señor nos bendiga. Porque no conocía al Señor. Que el Señor nos bendiga. Y al no conocer al Señor, ¿no es cierto? No podía ver lo que él hacía. No podía ver lo que los que predicaban en las calles, ¿no es cierto?, en las ciudades, ¿no es cierto?, no entendía él, siendo a lo mejor un hombre preparado, siendo un hombre erudito, ¿no es cierto?, que a lo mejor él tuvo en la mejor universidad de la época, ¿no es cierto?, pero no conocía a Dios. Que el Señor nos bendiga. Entonces, perseguía a los hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y dice, y al ir de camino a Damasco, ¿no es cierto?, dice que un resplandor de luz lo cegó. Que el Señor nos bendiga. Y no era de noche, no podemos decir que a lo mejor algunos nos imaginamos que es de noche, ¿no? Era de día, como a mediodía, dice la palabra del Señor. Entonces, un resplandor de luz tan potente, ¿no es cierto?, que lo cegó, que lo dejó ciego. No pudo seguir caminando, cayó en tierra. No dice la palabra del Señor si iba, no sé, de a caballo, si iba caminando, no, la palabra del Señor no dice eso. Pero por la cantidad de a lo mejor de que él tenía que caminar de un lugar a otro, tiene que haber sido de caballo. Entonces, cayó en tierra. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor nos bendiga. ¿Por qué me persigues? Entonces el Señor sabía, ¿no es cierto?, el momento, el propicio, ¿no es cierto?, cuando iba a tener que llegar al corazón de este hombre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para que nosotros también podamos, ¿no es cierto?, tener en claro, ¿no es cierto?, que cuando el Señor nos trajo, ¿no es cierto?, a Él le plació así, nosotros no vinimos a Él vino a nosotros. Amén. Él nos trajo, ¿no es cierto? Y el Señor nos bendiga. A nosotros a lo mejor por nuestra propia voluntad no podríamos llegar a la presencia del Señor. Por nuestra propia voluntad no podríamos llegar. Que el Señor nos bendiga. Pero cuando Él hace un cambio en nosotros, cuando Él obra en nosotros, todo va a ser fácil. Que el Señor nos bendiga. Él toma los medios que ni nos imaginamos para poder llegar a los caminos del Señor. Que el Señor nos bendiga. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Que el Señor nos bendiga. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que ya este hombre ya a lo mejor temeroso, ¿no es cierto?, estaba, no sabía qué le había ocurrido. Que el Señor nos bendiga. Pero como Dios sabía, ¿no es cierto?, lo que tenía que hacer con él, sabía que lo tenía escogido, lo tenía ya, ¿no es cierto?, le estaba tirando el hilito, como se dice, ¿no es cierto?, lo estaba atrayendo. Y el Señor nos bendiga.
Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Que el Señor nos bendiga. Imagínense, él siendo a lo mejor un hombre que eh, educado, ¿no es cierto? Un hombre que se sabía el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Que había participado ya, eh, sabía, era preparado. Entonces perseguía a los hijos de Dios. ¿Con qué fin? ¿Qué le habrán hecho los hijos de Dios? No sabemos, pero él los perseguía. Que el Señor nos bendiga. Pero cuando Dios tiene preparado, ¿no es cierto?, el día y la hora en que Él nos va a llamar, ¿no es cierto?, nada nos va a detener. Nada va a detener la bendición del Señor. Así hemos llegado muchos, ¿no es cierto?, a la casa del Señor. Hemos llegado mucho al conocimiento de su palabra, ¿no es cierto?, de a lo mejor de diferentes maneras. Hay experiencias, montones de experiencias, ¿no es cierto?, de hermanos que, ¿cómo los trajo el Señor? Siendo hombres que a lo mejor también tenían los ojos cerrados, no podían ver más allá, no podían ver lo que la gloria de Dios nos estaba ofreciendo. Que el Señor nos bendiga. Así, cuando el Señor, ¿no es cierto?, quiere traernos, dice, Él nos trae, solamente nos trae. Hemos escuchado experiencias, ¿no es cierto?, de mi hermano Contreras, por ejemplo, cuando el diablo lo hizo subirse, ¿no es cierto?, a una ruma a un castillo de madera, para tirarse abajo. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿cómo nosotros poder desconocer eso que el Señor ha hecho en nosotros? ¿No es cierto? Mi hermano llegó a la casa del Señor, el Señor lo tenía para algo preparado. Él necesitaba de su servicio, necesitaba que él estuviera ahí visitando a los enfermos, necesitaba que él estuviera orando con el que necesitaba. Y lo trajo así. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿cómo nos da gracias al Señor cuando el Señor nos ha traído así? Qué bendición, hermano, qué bendición que nos da el Señor a nosotros por ser llamados sus hijos. Y este hombre, ¿no es cierto? Un hombre que eh, a lo mejor lo tenía todo, no sé si sería rico, no sé, pero era un hombre pero estudiado, un hombre que sabía y pidió cartas, ¿no es cierto?, para poder seguir a los hijos de Dios, para poder perseguir a los discípulos, ¿no es cierto? Pero el Señor ya estaba obrando en él, ¿no es cierto? Al ver, ¿no es cierto?, cuando es apedreado Esteban, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor que ya estaba ahí. Entonces, a lo mejor ese fue el momento cuando Esteban mira al cielo, ¿no es cierto?, y ve los cielos abiertos, ¿no es cierto? A lo mejor él miró también hacia arriba y también quiso ver lo que Esteban veía, pero no lo podía hacer porque sus ojos estaban cerrados. Que el Señor nos bendiga. Entonces, podemos ver, hermano, que la palabra del Señor eh, nos muestra, ¿no es cierto?, este hombre perseguidor de la iglesia, maltratador de la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz que más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Que el Señor nos bendiga. Imagínense, los hombres que iban con él no entendían, a lo mejor no entendían porque a lo mejor escucharon un ruido, ¿no es cierto? No entendían lo que le había pasado a Saulo. Que el Señor nos bendiga. Lo que Dios tenía preparado para él. Que el Señor nos bendiga. Pero así todo, ¿no es cierto? Este hombre siendo un hombre duro, ¿no es cierto? Un hombre malo, ¿no es cierto?
obedeció y entró en la ciudad, ¿no es cierto? Y se te dirá lo que debes hacer. Que el Señor nos bendiga. Amén. Obedeció, ¿no es cierto? Porque el Señor ya estaba trabajando en él, hermano. El Señor ya estaba trabajando en él. Entonces, podemos ver que el Señor, ¿no es cierto?, tenía algo preparado para él. Así como él un día, ¿no es cierto?, también nos trajo a nosotros. También nos preparó a nosotros para poder llegar al conocimiento de su palabra, al conocimiento, ¿no es cierto?, y poder ser herederos de esta gloria que Él nos ofrece. Que el Señor nos bendiga. Que a lo mejor no es un camino fácil, no es un camino que podamos correrlo facilito porque el Señor está con nosotros, ¿no, hermano? Van a haber luchas, pruebas, dificultades, pero sabemos que con el Señor todo es más fácil. Sabemos que con el Señor todo es posible. Y a lo mejor estamos como estaba el pueblo, ¿no es cierto? Como estaban los cristianos en ese tiempo, ¿no es cierto? Que estaban, ¿no es cierto?, dispersos. Y el Señor nos bendiga. Entonces estaban dispersos porque este hombre los perseguía. Y el Señor nos bendiga. Pero lo más grande, ¿no es cierto?, es cómo llega este hombre. Es cómo llega, ¿no es cierto?, a poder, ¿no es cierto?, ser un elegido. Que el Señor nos bendiga. Entró a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces el Señor, ¿no es cierto?, mandó a Ananías para que fuese, ¿no es cierto? Dice, entonces Ananías respondió al Señor, he oído de muchas acerca de este hombre. ¿Cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Qué lindo, hermano. Qué bonito, hermano, que instrumento escogido me es este. Ananías a lo mejor tenía miedo, tenía temor de poder ir. Lo primero que le dice al Señor, pero que este persigue a la iglesia. Este hombre a lo mejor tenía una trampa para ellos, no sabía. Pero el Señor, que lo conoce todo, sabía que Saulo, ¿no es cierto?, estaba orando para que también recobrar la vista, ¿no es cierto? Y Ananías, ¿no es cierto?, es enviado para que pueda poner las manos, ¿no es cierto?, y para que este hombre pueda ver. Que el Señor nos bendiga. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento me he escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Que el Señor nos bendiga. Imagínense, lo tenía elegido para eso, hermano. A lo mejor nosotros no hemos pasado nada. A lo mejor nosotros nada hemos hecho. Pero este hombre, imagínense para lo que lo eligió el Señor. Para que pudiera presentarse en reyes, ¿no es cierto?, príncipe, porque era un hombre educado. A lo mejor tenía la llegada, tenía la forma de llegar, ¿no es cierto?, a aquellos lugares, ¿no es cierto?, a los reyes, a los príncipes, ¿no es cierto?, para poder hablarle con autoridad, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué bendición, hermano. Qué bendición tiene este hombre, ¿no es cierto? Lo envía, ¿no es cierto?, Ananías para que lo unja, ¿no es cierto?, y pueda recobrar la vista.
Y dice la palabra que le cayeron como escamas de los ojos, ¿no es cierto? Y recobró la vista. Que el Señor nos bendiga, para que nosotros también, ¿no es cierto? Si hoy día nosotros estamos cegados, ¿no es cierto? Por algunas cosas, cegados por los problemas, por a lo mejor la dificultad que no nos deja ver más allá. Podamos pedirle a este Señor, ¿no es cierto?, que trajo a Saulo, ¿no es cierto?, que lo perdonó, que le abrió sus ojos, ¿no es cierto?, para que viera también a nosotros, hermano. Que el Señor nos bendiga. Si nosotros hoy día tenemos, ¿no es cierto?, estamos como esta gente, esta generación, ¿no es cierto?, estaba asolada por este hombre, ¿no es cierto? Estaba escondido a lo mejor mucho, ¿no es cierto? Estaban dispersos en diferentes ciudades, en diferentes países, ¿no es cierto? Porque ahí habían visto la muerte de Esteban, ¿no es cierto? Y tenían miedo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para que nosotros hoy día, ¿no es cierto?, frente a este problema, frente a esta dificultad que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, esta pandemia, ¿no es cierto?, podamos nosotros también alzar nuestra mano y pedirle al Señor que Él nos rescate, que el Señor nos bendiga. Amén. Para que podamos, ¿no es cierto?, alcanzar un día, ¿no es cierto?, esa salvación, llegar un día a la presencia del Señor y no nos quedemos tendidos en el camino como a muchos han quedado. Que el Señor nos bendiga. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que de dónde iba a traer a este hombre, ¿no es cierto? Imagínense, lo dejó ciego para poder después sanarlo y bautizarlo con su Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Y más adelante, si nosotros siguiéramos leyendo el capítulo, ¿no es cierto?, podríamos ver que este hombre no se quedó tranquilo, no se quedó ahí, no se quedó, ¿no es cierto?, escondido ahí porque, ¿qué voy a hacer ahora? Dijo, nada. No, hermano, salió a predicar la palabra del Señor. Ya habían sido abiertos sus ojos. Que el Señor nos bendiga. Ya no era el perseguidor. Ya no era el hombre que azotaba, que llevaba, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos, ¿no es cierto?, de aquel entonces, para azotarlo, para llegarlo a la cárcel. Muchos fueron muertos, apedreados, azotados. Que el Señor nos bendiga. Pero ahora este hombre ya no tenía, Dios lo había sacado de ese lugar. Y ahora iba a ser él el perseguido. Que el Señor nos bendiga. Y los hermanos también, ¿no es cierto?, de aquel entonces, incrédulos un poco también, porque pensaban que este hombre quería infiltrarse, ¿no es cierto?, para poder apresar a todos. Pero hay uno más grande que tenía preparado, ¿no es cierto?, para que este hombre fuera uno de los que llevaron su evangelio a grandes lugares. Fue un hombre poderoso, un hombre después, ¿no es cierto?, ya no es Saulo, ¿no es cierto?, sino que es Pablo. Y nosotros conocemos la historia de Pablo, ¿no es cierto?, conocemos lo que él, en todas las cartas que él ha escrito, ¿no es cierto?, en todos los libros que él ha escrito, ¿no es cierto?, nos enseña cómo debemos seguir adelante, cómo debemos, ¿no es cierto?, conducirnos. Que el Señor nos bendiga. Entonces, de pasar a ser un hombre perseguidor, ¿no es cierto?, un hombre que no respetaba a nadie, viene a ser uno más, ¿no es cierto?, elegido por nuestro Señor para poder llevar su evangelio adelante. Para grandes cosas lo quería, pero también iba a tener que sufrir para que padeciera, ¿no es cierto?, que el Señor nos bendiga. A veces nosotros no entendemos para qué nos trajo el Señor. Tenemos diferentes dones, ¿no es cierto?, diferentes maneras de alabar al Señor. Algunos, ¿no es cierto?, de poder predicar, otros de poder orar, otros, ¿no es cierto?, de poder
servir, otros de poder, ¿no es cierto?, hacer cualquier cosa, de limpiar el templo. Para diferentes cosas nos trajo el Señor, pero todos somos útiles. Que el Señor nos bendiga. Y podemos ver, ¿no es cierto?, esta conversión de este hombre, ¿no es cierto?, que al pensarlo, ¿no es cierto?, nos impacta por ser un hombre, ¿no es cierto?, que entendido, un hombre educado. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor trae a quien quiere, a quien tenga educación, a quien no tenga educación. Él lo necesita igual. Que el Señor nos bendiga. Y nos trajo a nosotros hoy día para poder, ¿no es cierto?, salir y predicar la palabra del Señor. Nos trajo a nosotros hoy día para poder, ¿no es cierto?, hablar de las grandezas del Señor. A lo mejor no podemos salir a la calle, no podemos ir a predicar hoy día, porque también debemos ser respetuosos, también debemos ser obedientes. Que el Señor nos bendiga. Pero este hombre no se quedó tranquilo. Ya el otro día andaba predicando la palabra del Señor, enseñando, ¿no es cierto? Y el Señor nos bendiga. Amén. Y nosotros a veces decimos, llevamos 20, 30 años dentro del Evangelio y no somos capaces de hablarle a nadie en la calle. No somos capaces de poder predicar a nuestro amigo, a nuestro vecino, de la palabra del Señor. Y el Señor ha hecho grandes cosas en nosotros. Ha hecho maravillas en nosotros, nos ha sacado de donde nada valíamos. Que el Señor nos bendiga. Otro, a lo mejor, hemos tenido la suerte de poder haber nacido en el Evangelio. Pero también hay un testimonio detrás. Hay un testimonio de, a lo mejor, de nuestros padres, de cómo llegaron al Evangelio, de cómo llegaron, ¿no es cierto?, cómo el Señor los trajo. Que el Señor nos bendiga. Y eso nunca debe olvidarse. Eso nunca debemos olvidarlo, hermano, porque debemos saber de dónde nos trajo el Señor. A veces porque el Señor nos ha bendecido, porque el Señor nos ha dado un poquito más allá. Estamos en otro nivel. Que el Señor nos bendiga. Pero el Señor nos ha dado por misericordia lo que hoy día tenemos. Y todo lo que tenemos es de Él. Todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Todo lo que Él nos ha dado el Señor. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo no poder agradecer al Señor cada día, ¿no es cierto? La vida, la salud que Él nos da. El poder, ¿no es cierto?, caminar, el poder conversar, ¿no es cierto?, poder abrazar a nuestra familia. Que el Señor nos bendiga. Y esas son misericordias del Señor. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, entender la palabra del Señor. Si este hombre, ¿no es cierto?, tenía los ojos cerrados, no veía, pero Dios, ¿no es cierto?, le cambió su vista. Ahora ya veía, ¿no es cierto? Amén. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos, nuestra vista ser renovada, pueda ser cambiada, ¿no es cierto?, para que veamos las cosas del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga para que podamos un día llegar a la presencia del Señor y podamos, ¿no es cierto?, alabar, como dice, por una eternidad. Qué lindo, ¿no es cierto?, sería llegar un día a la presencia del Señor. Qué lindo sería cuando llegar, ¿no es cierto?, y poder estar con el Señor. Pero para eso nos falta, hermano, nos falta mucho para poder estar a la altura de un varón, de una varona perfecta, dice la palabra del Señor. Así nos pide Él, que debemos ser perfectos. Que el Señor bendiga para que nosotros podamos cada día esforzarnos por buscar la presencia del Señor, cada día por buscar al Señor de más cerca. Y a pesar de la pandemia que hoy día está haciendo estragos, ¿no es cierto?, en la sociedad, en el mundo entero, podamos nosotros alabar al Señor porque no ha llegado a nosotros. A lo mejor ha tocado a algunos hermanos, pero sabemos que el Señor los va a levantar de ahí. Amén. Sabemos que el Señor va a sacar esa enfermedad. Amén, Señor.
Que el Señor nos bendiga para que podamos llegar nuevamente, ¿no es cierto?, a nuestros templos, para poder bendecir al Señor, poder abrazarnos, poder expresar nuestra gratitud. Que el Señor nos bendiga y podamos, ¿no es cierto?, buscar cada día de Él. Que el Señor nos bendiga. Su palabra es muy hermosa, su palabra nos alienta a que podamos seguir adelante, nos alienta a que podamos, ¿no es cierto?, seguir, ¿no es cierto?, porque sabemos que el Señor va a estar a nuestro lado. A pesar de que este hombre perseguía a la iglesia, ¿no es cierto?, el Señor lo tenía mirado, el Señor lo tenía ahí para poder también llamarlo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para que nosotros podamos cada día, ¿no es cierto?, buscarle más cerca, podamos buscarse a nuestro Señor y podamos agradecer cada día, ¿no es cierto?, lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. El cambio que ha habido, ¿no es cierto?, un cambio radical en muchos que a lo mejor no nos esperábamos, a lo mejor en nuestros familiares, cuando llegaron, ¿no es cierto?, al conocimiento de su palabra, cuando llegaron al Señor. Yo recuerdo siempre cuando llegó mi padre a los caminos del Señor, a lo mejor también un hombre que también tenía los ojos cerrados y llegó a buscar a mi mamá porque mi mamá estaba en la iglesia y él, ebrio, llegó a la casa del Señor. Ebrio y entró, ¿no es cierto?, y a buscar a mi mamá para poder llevársela de la iglesia. Y el Señor nos bendiga. Pero el Señor él no llegó a la iglesia porque él se lo propuso, sino que el Señor lo llevó. El Señor lo llevó a aquel lugar. Y al llegar ebrio, ¿no es cierto?, quien era la pastora en ese entonces, lo sacó de la iglesia, lo llevó afuera porque él llegó ensangrentado, se había caído y cochino, ¿no es cierto? Lo llevó afuera, lo lavó y lo entró a la casa del Señor nuevamente. Pero cuando él entra a la casa del Señor nuevamente, el Señor hizo una transformación, pero enseguida, hermano. Entonces, ¿cómo no creer al Señor? ¿Cómo no creer en el Señor si Él ha hecho tanto bien a nuestras vidas? Entonces es un testimonio que a lo mejor marcó mi vida, porque de ahí en adelante eh, cambió, ¿no es cierto?, la vida en el hogar. Que el Señor nos bendiga. Y lo más importante, ¿no es cierto?, que el Señor hizo la obra en el momento. Y a veces nosotros no creemos a la palabra del Señor, no creemos que el Señor puede hacer las cosas en un segundo. Que el Señor nos bendiga. Él al llegar, ¿no es cierto?, totalmente ebrio a la casa del Señor, totalmente, como se dice, ido ya, el Señor le sacó toda esa curadera que él traía y se fue sano. Ya no había alcohol en su cuerpo. Y el Señor nos bendiga. Entonces, esas cosas las hace solamente el Señor. Entonces, cuando se para, ¿no es cierto?, de su banca, se va al hogar, ¿no es cierto?, sin trago, sin nada, hermano. Entonces, ¿cómo no agradecer al Señor? ¿Cómo no agradecer al Señor? Había una mujer ahí, ¿no es cierto?, orando, pidiéndole al Señor para que su marido llegara a la casa del Señor. Para que su marido pudiera cambiar, pudiera, ¿no es cierto?, haber un cambio en sus vidas. Y el Señor nos bendiga. Amén. Y así, ¿no es cierto?, poder cambiar también el destino a lo mejor de los hijos, de los familiares. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿cómo yo no agradecer al Señor cada día, ¿no es cierto? Agradezco al Señor por ese cambio que hizo mi Padre, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Él alaba y bendice el nombre del Señor.
A lo mejor hoy día no puede llegar a la iglesia y él sufre porque no puede llegar. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, bendecir al Señor, y el Señor toma los medios de cualquier manera para poder hacernos llegar a su presencia. Amén. De cualquier manera para poder llegar, ¿no es cierto? Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos, mis hermanos que a lo mejor hoy día están decaídos, mis hermanos que hoy día están enfermos, mis hermanos que hoy día están tristes, que no, por todo esto, ¿no es cierto?, por enfermedades, por la pandemia, ¿no es cierto? Yo les digo que hay un Dios que no nos deja solos. Hay un Dios que no nos va a dejar nunca. A lo mejor nosotros nos apartamos de Él, pero Él permanece fiel. Que el Señor nos bendiga. Pero debemos cada día nosotros buscarle. Debemos decidirnos a buscarle al Señor. De poder alabar, poder bendecir su nombre y creer a sus promesas. Que el Señor nos bendiga. Pero si hoy día estamos creyendo y el otro día estamos dudando de la eficacia del Señor, creo que no vamos a poder lograr lo que le estamos pidiendo al Señor. Que el Señor nos bendiga. Si hoy día la palabra del Señor nos muestra montones de ejemplos de sanidad, de muchas cosas, pero a veces no miramos eso. Lo hacía el Señor cuando Él anduvo aquí en la tierra. Hace tantos años que el Señor ya hizo, hoy día no lo hace. Y el Señor nos bendiga. Ese Dios que estaba con Saulo, ese Dios que trajo a Saulo, ¿no es cierto? Ese mismo Dios está hoy día con nosotros. Pero debemos creerlo, hermano. Debemos nosotros creerlo. No debemos dudar, ¿no es cierto?, la eficacia del Señor. No es un Dios chico, no es un Dios pequeño, sino que es un Dios grande. Dice su palabra que es todopoderoso. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para que nosotros podamos conocer al Señor, para que podamos, ¿no es cierto?, entender quién es Dios. Amén. Y cuando entendamos, ¿no es cierto?, lo que nosotros le pidamos al Señor, Él nos va a dar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Como hacía muchos hermanos, el Señor los ha sanado. A muchos hermanos el Señor le ha dado lo que han pedido. A veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites, dice la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para que podamos nosotros pedirle al Señor que abra nuestros ojos, para que podamos ver, ¿no es cierto?, este camino, para que podamos verle a Él, ¿no es cierto?, que el Señor nos bendiga y no veamos solamente que la enfermedad, que la pandemia y que esto y que lo otro, sino que pidámosle al Señor, Señor, abre mis ojos para poder ver las cosas diferentes, para poder ver las cosas que tú quieres, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Su palabra es cada día, ¿no es cierto?, un aliento para nosotros. Un aliento para que podamos seguir adelante, para que podamos seguir trabajando, para que podamos seguir, ¿no es cierto?, buscándole a Él de más cerca. Que el Señor nos bendiga. Entonces podemos ir terminando esta palabra, ¿no es cierto? A pesar de que los hermanos, ¿no es cierto?, de aquel entonces estaban dispersos, estaban a lo mejor escondidos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Como a lo mejor muchos de hoy día nosotros estamos dispersos, estamos escondidos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para que podamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos y podamos ver que Él está a nuestro lado y podamos ver que Él está ahí en el problema, que Él está en la enfermedad. Que el Señor nos bendiga. Donde quiera que nosotros vamos, donde quiera que estamos, ¿no es cierto?, el Señor está ahí con nosotros. En la promesa que Él nos dijo, yo me voy, pero mandaré un consolador. Su Espíritu Santo está con nosotros. Y cada día
nos predican esto y a lo mejor no lo entendemos, no lo queremos comprender. Y el Señor nos dice que nos va a abrir nuestros ojos para que veamos, ¿no es cierto? Que el Señor nos bendiga y podamos ver las cosas diferentes. Que el Señor nos bendiga. Y no nos preocupemos, ¿no es cierto? Si hoy día nos va a tocar la pandemia, si nos va a tocar el coronavirus a nosotros, preocupémonos de que si el Señor nos va a llevar un día a su presencia o no. Que el Señor nos bendiga para que podamos, ¿no es cierto?, llegar un día a la presencia de Él. Dice su palabra que si morimos, somos de Él. Y si vivimos, somos de Él. Que el Señor nos bendiga para que pensemos, ¿no es cierto?, en eso, de que sea que muramos, sea que vivamos, le pertenecemos a Él. Que el Señor nos bendiga. Y todo está en sus manos. Todas las cosas, ¿no es cierto? Pero debemos creerle al Señor. No dudar. Si dudamos, vamos a perder la bendición que Él tiene para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí me ha dado mi Señor de hablar de su palabra. Que su palabra haga vida en nuestros corazones, en nuestras vidas, y pueda darnos aliento a seguir adelante. Oramos y damos gracias al Señor. Señor, le damos gracias por su palabra. Usted, Señor, nos alienta, nos da fuerza para poder seguir adelante. Nos da ánimo, Señor, cuando estamos tristes. Señor, bendiga a cada hermano, cada hermana que hoy día, Señor, está triste, porque no puede, Señor, congregarse, porque no puede llegar a tu casa de oración, Señor. Vaya usted, visítele, Señor. Vaya usted, consuélele, Padre Santo. Lléveles palabras de aliento, Señor, para que puedan, Señor, cada día buscarle a usted con gratitud, con gozo, sabiendo que usted, Señor, es dueño de todas las cosas, es dueño de nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, Señor, para poder ver, Señor, lo que usted quiere que veamos, Señor, para poder ver, Señor, este camino que usted nos ha trazado, para poder ver este camino, Señor, que a lo mejor es difícil, y que a lo mejor nos paramos en ese momento y vemos lo difícil que es y no queremos avanzar. Señor, le pedimos que usted abra nuestros ojos para que podamos avanzar en este camino y poder llegar un día a su presencia. Le damos gracias por su palabra, le damos gracias porque usted cada día nos habla a tiempo y también fuera de tiempo. Le pedimos, Señor, que nos levante, revestido de su gracia, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. Te invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios.